A continuación vamos a exponer el experimento de Matrix. Pues el grupo está conformado por Luis Merchan y Juan Linares. Entonces vamos a dar comienzo a la exposición. Pues el experimento se desarrolló durante la década de 1910, más exactamente en 1914. Pues el experimento contó con una base científica de la teoría de Bohr y pues posterior a ello se hizo un experimento para identificar los estados estacionarios de especies electrónicas complejas. Este experimento fue creado en 1914 por James Franck y Gustav Hertz. De lo que se trata este experimento es de mirar la transferencia de energía por la que colisiona un electrón y un átomo de un elemento. El dispositivo utilizado, que se ve en la imagen, lo que nos muestra son un tubo al vacío que tiene unas gotas de mercurio. Este tubo al vacío lo que necesita es estar a una temperatura alta para que ese mercurio se vuelva gaseoso. De esta manera lo que hacen es bajar la presión del tubo al vacío para que la temperatura no tenga que ser tan alta. La temperatura que se utilizó fue entre 100 y 200 grados Celsius. Los electrones son acelerados en una región larga que va desde el filamento hasta la rejilla de aceleración. En este espacio hay más o menos 1 centímetro, que pues para ese mundo microscópico es una región larga. Entre el filamento y la rejilla existe un potencial acelerador que varía entre 0 y 60 voltios. Los electrones que están aquí pueden llegar a este colector siempre y cuando posean un voltaje de 1,5. Si no tienen ese voltaje, ellos no pueden pasar el colector y por lo tanto no pueden ser medidos por el electrómetro y no puede aumentar la corriente. Cuando el potencial de aceleración aumenta, la energía de estos electrones es grande para excitar los átomos de mercurio y para alcanzar este colector. Los electrones que están en baja energía generan colisiones elásticas. Las colisiones elásticas es donde no hay ninguna pérdida de energía y en la colisión, durante la colisión. Ya. Entonces, pues antes de continuar con la explicación del experimento, hay que tener en claro 4 postulados de la teoría de Bohr. El primer enunciado o el primer postulado de Bohr pues nos dice que todo sistema atómico está compuesto por pero en consecuencia estos estados no van a emitir radiación, puesto que siguen las leyes de la mecánica clásica. El segundo postulado nos dice que hay un sistema en equilibrio en estos estados, pero cuando hay una transición de un estado de mayor energía a uno de inferior energía o viceversa, las leyes de la mecánica clásica no se cumplen para este estado. El tercer estado nos dice que cuando hay una absorción o emisión de energía, aquí es donde se cumple que hay un transporte, o es decir, una energía mínima llamada cuanto, que se necesita para que haya una transición entre un estado a otro, y por ello entonces acá sí se cumple, hay un puente entre la mecánica clásica y la incipiente física cuántica o campo cuántico. Y ya para el cuarto postulado, Bohr lo que nos dice es que un sistema atómico está compuesto o formado por un núcleo que está girando alrededor de un núcleo.
y que este giro cumple una ecuación, cumple la ecuación de energía, que es igual a un medio de H, donde H es la constante de Planck, F, que es la frecuencia de rotación del electrón, y N, que es un entero. Entonces, ya dicho estos cuatro postulados, entonces me dirijo pues a leer pues la gráfica que usted tiene enfrente. Entonces, la gráfica lo que nos dice inicialmente es que hay una colisión de energía entre los electrones, pero la energía no es suficiente para que haya una transición de un estado a otro, puesto que también la corriente es baja y los choques que se dan ahí se da una colisión elástica. Puesto a ello, cuando nosotros vamos ellos iban aumentando la corriente, lo que hacía era que las partículas o los electrones, mejor, aumentaban las colisiones, y cuando llegaban al primer pico, es decir aquí, lo que había era una colisión inelástica en donde los electrones le daban toda la energía cinética que iban absorbiendo durante el periodo de colisión, y se daba el primer pico. Posteriormente, cuando había una caída, es decir, cuando se veía este descenso en la curva, lo que nos decía es que los electrones no tenían la misma energía cinética, y por ello tenían que experimentar una corriente mayor, es decir, el doble de la energía inicial. La energía que se trabajó para el primer pico fue 4.9 voltios, y para llegar al segundo pico lo que hacían era los electrones era chocar entre sí y formar un segundo choque inelástico, y a su vez lo que hacían era transferir su energía cinética al átomo de mercurio. Los siguientes picos que se ven a continuación son múltiplos de la corriente que dije anteriormente, que es 4.9 voltios. Entonces, para que se entienda mejor, el primer pico se utilizó 4.9 voltios, para el segundo 9.8 voltios, y sucesivamente se utilizó n múltiplos de corriente. Entonces aquí es donde se evidencia el tercer postulado de Bohr, que dice que se necesita un cuanto de energía para pasar de un estado estacionario inferior a uno superior, o viceversa, y esto se da por absorción o emisión de energía. Entonces es por ello que acá podemos explicar la gráfica, y esto pues logró explicar los diferentes niveles atómicos de especies electrónicas más complejas. Pues a continuación tenemos el objetivo pues del experimento, y pues en donde explicamos los niveles. Entonces lo que decían era que los niveles, lo que querían saber eran los niveles de medida de la diferencia de energía que hay entre el nivel fundamental, que es este EH, y entre el primer nivel, el primer nivel, estado fundamental, y el primer nivel excitado. Entonces los niveles de energía, que son estos, se llaman niveles ópticos, porque cualquier transición entre estos niveles involucra fotones con longitudes de onda en la región visible, que es esta parte. Entonces aquí este eje es la energía del electrón de valencia en estado fundamental, la inicial. Los otros niveles que vemos acá son los niveles de energía que son en donde el átomo está excitado. El primer estado de excitación es el EH, con menos 5,54 electronvoltios. La energía requerida para que se eleve al electrón desde el estado fundamental hasta el primer estado excitado es
esta energía es la energía total, que es igual a la energía de este estado excitado menos la energía del estado fundamental. Eso nos da en unidades de electronvoltios para el primer potencial de excitación del mercurio en este caso. Si por alguna razón se eleva el átomo de mercurio al primer estado excitado, que es este, el electrón regresará en un tiempo muy corto al estado fundamental, o sea, de aquí hasta acá, en un tiempo más o menos de 10 a la menos 8 segundos. En este cambio se emite un fotón de energía, que es demostrado con esta rayita. Este estado de energía, la longitud de onda de este paso de energía se demuestra con esta ecuación que, como nos decía Juan, está basada en las teorías de Bohr. Pues acá podemos ver un ejemplo del experimento. Pues como pueden ver en la ecuación, nosotros tenemos un delta de K que corresponde a la energía cinética, que es una equivalencia de la masa del electrón correspondiente a la masa del átomo. Como se decía, entonces la masa del electrón es infinitamente menor a la del átomo. En consecuencia, esto está en una correspondencia de la misma masa del electrón con la masa del núcleo elevada al cuadrado. Entonces aquí nosotros tendríamos la equivalencia de la energía cinética que pierde el electrón durante la transferencia de energía al átomo de mercurio. Entonces la nueva ecuación que nosotros tenemos aquí es el 4, que corresponde al coeficiente de la ecuación, multiplicado por la masa del electrón en relación con la masa del núcleo. Entonces lo que nos dice acá el ejercicio es que la energía mínima que tiene que tener un electrón para pasar de un estado estacionario inferior a uno de energía mayor es 4.8 electronvoltios, y así como nosotros enunciamos anteriormente, sea una colisión elástica y pues la energía cinética traslacional será conservada. Además, también tenemos otra ecuación u otro ejemplo donde tenemos también la suma de las energías cinéticas de un electrón lento sumado también a un átomo en reposo, y esto también nos va a ayudar a tener una energía cinética de ambas especies, del electrón lento y el átomo en reposo. Acá, como pueden ver, hay una diferencia de energías cinéticas que corresponde pues a la pérdida o la ganancia de la energía cinética del electrón si este está absorbiendo o emitiendo radiación. Y pues acá también tenemos una ecuación en donde nos dice que la energía fundamental, Continuando con la explicación, lo que tenemos acá son los materiales para el experimento si en algún momento lo queremos hacer. Esto pues se utiliza un triodo compuesto por una ampolla de vidrio, que es el tubo al vacío, la placa, la rejilla y el filamento. El cátodo, que es el filamento, es un electrodo que al calentarse produce los electrones. El ánodo está cargado positivamente y por eso es que este ánodo atrae los electrones que da el electrodo. En este espacio es donde se crea un haz de electrones, y en ese tubo al vacío que es el que contiene el mercurio. Pues primero que todo el cátodo es calentado con una luz y este produce los electrones que tratan de llegar al ánodo, o sea, a la placa. Ya se sabe que pues tiene que estar a una temperatura demasiado alta para que el mercurio que está en estado líquido, pase a estado gaseoso. Los electrones son acelerados por el voltaje hacia la rejilla que está cargada positivamente. Después de esta rejilla hay una placa recolectora, que es esta, que tiene un pequeño voltaje y pocos electrones llegan a alcanzar este voltaje.
Este continuo flujo de electrones se convierte en una corriente eléctrica. Y ya pues después de eso, igual de eso tiene un montaje muy grande en donde está conectado también al material, al equipo que nos da la gráfica y un equipo también que nos da los electronvoltios para manejar todo este sistema. Y ya, gracias. Muchas gracias.